para ustedes muy cordial, pidiéndoles en primer lugar excusas por el cambio en el horario a raíz de que tuve se dio pues un contrato recientemente para trabajar de tiempo completo en una universidad. Entonces mis horarios pues cambiaron abruptamente. Yo estoy trabajando desde el pasado lunes como docente de tiempo completo de la Universidad Santo Tomás, precisamente aquí en mi ciudad natal, en Medellín, universidad regentada precisamente por la Orden de Predicadores, los dominicos, que pues tienen seccionales y sedes en distintos lugares de nuestro país. Esto me parece providencial, precisamente porque me parece que quizá el tema más importante está hoy en que pretendo tratar algunas ideas nucleares y hacer un panorama de la filosofía política de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, pero fundamentalmente motivar y provocar al estudio riguroso, habitual de, de estos dos grandes doctores, pues que sin duda son cánones, no solo para la historia, la filosofía y la teología, sino fundamentalmente para los que tenemos fe y somos católicos, apostólicos y romanos. Voy entonces a dividir la clase en dos grandes bloques, uno dedicado a San Agustín, el otro a Santo Tomás, y un pequeño corolario de cuáles son las ideas que fundamentan y que resumen, a mi parecer, la gran cosmovisión antropológica y política que es común a lo antiguo y a lo medieval o cristiano, y que por lo tanto esas ideas constituyen el corpus de lo que podríamos llamar filosofía política clásica. Y eso es importante porque nos va a permitir contrastar a partir de la próxima clase, y especialmente en la próxima clase, en la cuarta sesión de este curso, con la filosofía política moderna o el pensamiento político moderno. Porque si bien entre lo cristiano, lo propio de la cristiandad, lo que usualmente se llama medieval, y lo antiguo, hay unas diferencias importantes, lo, lo más importante, valga la redundancia, y lo más relevante son los puntos en común y el corpus que entonces se constituye, repito, como una filosofía política clásica. Entro entonces a San Agustín de Hipona. San Agustín vivió entre los años 354 después de Cristo, evidentemente, y 430. Esto es importante saberlo porque muchas veces a San Agustín se lo enmarca dentro de lo antiguo en historiografía, y eso no es del todo, pues no es errado, porque también depende mucho de la taxonomía o de la clasificación de épocas históricas que se usen. Entonces, si uno, por ejemplo, acepta la idea de Pieper, del filósofo alemán Joseph Pieper, que en una obra suya traducida al español como Filosofía Medieval y Mundo Moderno nos dice que la Edad Media comienza en el año 529 con
tres hechos que él dice son un parteaguas entre lo antiguo y lo medieval, en los que no voy a profundizar aquí, pero que efectivamente le dan mucho sentido a esa clasificación. Si uno acepta eso, entonces uno tiene que aceptar que San Agustín está en el marco de lo antiguo, si bien su influencia se extiende durante toda la cristiandad y hasta nuestros días. De hecho, Piper lo llama en esa obra gran maestro de la antigüedad cristiana. Así se refiere a San Agustín. San Agustín le toca vivir en una época sumamente convulsa en términos políticos, porque se mezclan varios factores, varios elementos. Uno de ellos es el ocaso del Imperio Romano por las invasiones bárbaras, también por la misma corrupción moral y por las disensiones entre las mismas instituciones de la Roma imperial, que de una época de gran esplendor que prometía eternidad para este imperio, viene, después de eso le viene el ocaso y ya San Agustín, y esta es una de las ideas más importantes, ve que lo que se viene es otra era. Y una de las ideas centrales en el pensamiento agustiniano es eso, decirle al pueblo, decirle a la gente, él como obispo que fue, termina su vida siendo el obispo de Hipona Regia, en África, decirle a esa gente que ya hay que reconocer que vienen unas nuevas circunstancias y que seguir soñando con la eternidad de Roma es una ingenuidad. Entonces, ciertamente, sin ser Agustín un homo politicus, es decir, no es el centro de su reflexión el tema político, tampoco puede decirse que el tema político esté totalmente ausente de su planteamiento. Y es por eso que yo quise proyectar aquí, ustedes lo ven en pantalla, eh, los títulos de los distintos tomos en los que está dividida la obra completa de San Agustín en la edición de la Biblioteca de Autores Cristianos. De hecho, lo tomo de la página de la Biblioteca de Autores Cristianos. Y ustedes ven que ahí son 41 tomos, gruesos tomos, cada uno de ellos, en los que están en edición bilingüe las obras que se han logrado conservar de San Agustín, porque también se sabe que hay muchas que se perdieron en la invasión de los vándalos, no se lograron recuperar. ¿Cuál es, a mi parecer, basado obviamente en estudiosos importantes de San Agustín, la obra en la que se condensa la filosofía política de San Agustín, sin duda, es la ciudad de Dios, que la encontramos aquí, que de hecho por su extensión está en dos tomos. Aquí está la ciudad de Dios, primera parte, y luego más abajo encontramos la segunda parte. Es ahí donde San Agustín define pueblo, define república, también podemos tomarlo así, como un conjunto de seres racionales asociados por la concorde comunidad de objetos amados. Repito la definición. Pueblo o república es el conjunto de seres racionales
asociados por la concorde comunidad de objetos amados. El tema del amor y el concepto de amor, muy posiblemente ustedes lo sepan, es esencial al pensamiento de San Agustín, a su metafísica, a su ética, a su antropología y su filosofía política no es la excepción. Quizá la idea más importante en la filosofía política de San Agustín, que repito, está condensada aquí. Serían tomos 16 y 17 en estas obras completas, pero poco importa esa numeración. Lo importante es saber que es la ciudad de Dios y que está dividida en unos libros de más, ¿no? El gran planteamiento ahí es que la política se entiende y se entiende a un pueblo por el objeto, y entiéndase por objeto no una cosa material, no, objeto es ente, es decir, cosas materiales o inmateriales. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los grandes ideales? ¿Cuáles son también, por decirlo de alguna manera, las apetencias en ese pueblo? En síntesis, ¿qué es lo que ese pueblo considera lo más importante? Porque eso es lo que explica finalmente y es la clave de comprensión de ese pueblo. Y San Agustín entonces, a partir de esa definición de pueblo, de república, también de civitas, de ciudad, nos explica que fundamentalmente existen dos ciudades: la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Esta es una comprensión entonces en esa línea que venimos nosotros desarrollando, ética, moral, donde no se desligan la ética y la política, sino que se comprende precisamente la reflexión política como una continuidad de la reflexión ética, en en esa misma línea de lo que vimos en la primera clase. La ciudad de Dios, que se identifica con la Jerusalén, es precisamente la ciudad donde se ama a Dios, se pone a Dios en el centro. Ese amor a Dios define a esa ciudad. Y esto es, no es que se refiera a una ciudad en concreto, a un pueblo en concreto de los pueblos históricos, sino que mire que se está refiriendo a una realidad antropológica. Las sociedades se pueden entender como ciudades de Dios o como ciudades del hombre. Y la ciudad de Dios es, dice San Agustín, aquella donde se ama a Dios superlativamente, podríamos decir. Se ama tanto a Dios y se lo pone tanto en el centro, que desde algunas traducciones se dice se desprecia al hombre, lo cual puede ser peligroso porque indicaría que se oponen el recto amor a Dios y el amor al hombre. Y no es así, porque San Agustín también allí en la ciudad de Dios, y a mí ese pasaje me gusta mucho, él dice que el orgullo real de un hombre y lo que le hace ir con la cabeza en alto, el fundamento de esa dignidad, y podríamos decir en términos más modernos, de ese amor propio, es saberse hijo de Dios y saberse miembro de la ciudad de Dios. Razón por la cual yo siempre he querido hacer ese matiz de que es en la ciudad de Dios donde hay un recto amor al hombre, pero precisamente porque no, el hombre no se adora a sí mismo, sino porque el hombre reconoce la autoridad de Dios y sabe que Dios quiere su bien. Entonces, la ciudad de Dios es esa, donde se ama a Dios y por lo tanto se pone al hombre en su justo lugar. Se reconoce que el hombre no es Dios
que el hombre es una realidad subordinada a Dios. Mientras que la ciudad del hombre es todo lo contrario, es Babilonia en la metáfora y en el sentido figurado que usa San Agustín. Babilonia, la ciudad del hombre es precisamente aquella donde se ama tanto al hombre que se desprecia a Dios. Es ese amor al hombre errado, distorsionado, es si se quiere el orgullo, lo cual, si ustedes me permiten, fue ya en San Agustín, y fíjense la época, esto es siglo V después de Cristo, ya se prefiguraba lo que iba a ser toda la modernidad y nuestro tiempo. Se prefiguraban concepciones de lo político cimentadas en la soberanía del hombre que le dice a Dios, tú no me mandas, o que citando aquel pasaje bíblico, dice, no queremos que este reine sobre nosotros. A mi juicio, ahí están los elementos nucleares de la filosofía política agustiniana. Ahora bien, eso a nosotros nos permite leer e interpretar políticamente a las distintas sociedades, a las distintas naciones, también quizá pues, a los mismos aparatos estatales, a los estados, como más modernamente se los llama, porque ahí hay un valor esencial que termina permeando al ser el valor más amado, al ser el centro del amor de esa sociedad, es lo que termina explicando a esa sociedad. Y ese valor, entonces, termina revelando si fundamentalmente es ciudad de Dios o ciudad del hombre. Aunque hay que decirlo, es imposible ubicar geográficamente la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. En realidad son formas de vivir y formas de entender la vida política que están entremezcladas en toda sociedad y en nuestra vida cotidiana. Nosotros quizás vivimos cotidianamente en espacios sociales donde decimos, esto es de la ciudad de Dios, como yo pienso que es el movimiento católico en política. Aquí nos une el amor a Dios, pero también, y quizá hoy pueden ser la mayoría, un montón de espacios y de propuestas y de escenarios donde uno dice, esto aquí es ciudad del hombre. Aquí no se puede hablar de Dios, aquí no se puede hablar de la religión. Es más, dentro del mismo ámbito eclesiástico, uno reconoce esto. Si yo hablo de la verdadera religión, si yo hablo del amor a Dios, en ese sentido agustiniano, me van a sacar a patada. Y a veces son ambientes eclesiásticos, fíjense usted. La sociedad norteamericana, por ejemplo, volviendo a la idea anterior, de que un valor termina explicando una sociedad. El gran valor me parece a mí allí es la libertad. Tanto así que uno de los símbolos, o quizá el gran símbolo, aparte de la bandera en los Estados Unidos, es la estatua de la libertad. Y fíjese usted, con esa antorcha de la luz, es una mole impresionante. Es como una catedral, eso más, o mucho más alto, quizá, no sé. Y es porque el amor de esta sociedad por la libertad, discúlpenme, pareciera ser superior al amor a Dios. No sé, discúlpenme usted que yo les haga esta afirmación. No sé, porque la sociedad norteamericana es muy variopinta y con esto no estoy diciendo, no estoy identificando
a cada uno de los ciudadanos, faltaba más. No, no, no. Yo me refiero a una cuestión como genérica, hay una tendencia social, política, y quien ha ido a los Estados Unidos ha podido quizá comprobar eso hasta en las cosas más elementales. El acento está en ser libre y por lo tanto en el individuo, en la libertad individual. Y su antítesis, su gran antítesis, por lo menos así se lo pensó durante mucho tiempo, fue otro gran esquema de ciudad y de vida política, donde el amor no era el individuo y su libertad y su libre mercado y su desarrollo, su libre desarrollo de la personalidad y de expresión y de opinión y todo ese montón de libertades en la que la modernidad pues obsesivamente contempla y considera, sino que el centro era el partido, es decir, el colectivo, entiéndase las sociedades orientales en el marco de la Unión Soviética. Eso en clave agustiniana revela dos amores, revela dos grandes ideales, de los cuales se desprenden y los cuales explican dos grandes cosmovisiones. En una es tanto el amor a la libertad y al individuo que a veces quizá la unidad social puede dificultarse y de eso se deriva también una concepción económica, el capitalismo, la versión económica de la concepción liberal, y por el otro lado, el amor exacerbado precisamente al partido, porque el partido representa la colectividad. Y fíjese cómo esas dos concepciones, lo que tienen en común es que en ninguna de las dos está Dios como amor. Dios no es el centro es el hombre. Y Roma aparece, dice Plinio Corrêa de Oliveira, como precisamente la verdadera antítesis. Él dijo alguna vez que la Guerra Fría no era una guerra entre Moscú y Washington, sino entre Moscú y Roma. Yo pienso que a eso le falta un pedacito. Es la Guerra Fría, o más bien, no, la guerra real que existe es entre la Roma eterna y esos dos modelos, que ninguno de los dos es católico, y que el catolicismo hace mal pactando con alguno de los dos, el soviético el occidental capitalista liberal y toda esa cuestión. Ninguna de las dos es la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es precisamente, diciéndolo en un lenguaje pues más cristiano, digámoslo así, más eh, medieval, si se quiere, no sé. No solamente la Jerusalén eterna, sino la Roma eterna. Otra idea derivada de esta y que es muy importante entonces en San Agustín y que de alguna manera está presente también en el planteamiento tomista, es que lo definitivo en el pensamiento político no es tanto las formas de gobierno unas u otras, sino precisamente que en cualquiera de esas formas de gobierno que puedan darse en lo variopinta que es la realidad humana, lo central sea el amor a Dios. Y San Agustín dice que en la ciudad de Dios, cuando el centro de la vida ciudadana es Dios, los súbditos obedecen con alegría,
hay caridad entre las distintas esferas de la sociedad. Los que mandan, mandan con virtud, mandan lo que deben en respeto de la ley natural, porque ya allí aparecen entonces esos conceptos muy importantes para la filosofía del derecho y la filosofía política: ley eterna, ley natural, que lo voy a desarrollar ahora al hablar de Santo Tomás, porque pienso que en Santo Tomás ya está mucho más sistemáticamente presentados con definiciones muy precisas. Entonces voy a dejar eso para el bloque de Santo Tomás. Y entonces véase que ahí todo ese tema de la lucha de clases y de las reivindicaciones de los pobres y de los oprimidos, no hay pues eso. No es necesario. ¿Por qué? Porque hay virtud. Fundamentalmente, ¿qué virtud? La virtud esencial, que es la caridad. Si no tengo amor, nada soy. Soy una cosa ahí que suena, pero no son como, aquí decimos en Colombia, coco. Coco es algo, cuando tú golpeas una madera, una pared que no tiene sustancia por dentro. Entonces el sonido, así le decimos coloquialmente, está vacío por dentro. Es mera forma, pero no hay sustancia. Esa metáfora, Paulina, es hermosa, efectivamente. Donde no hay amor, donde no hay caridad, todos son un montón de formas y de discusiones sobre las formas, que es la política moderna y de nuestro tiempo. Si queremos hablar de tardomodernidad, hipermodernidad, posmodernidad, lo que quieran. Ahí los historiadores como gusten. Es la misma cosa. Son puras formaletas. Y la partitocracia moderna y contemporánea son puras formas. Pero la sustancia, ¿sabe cuál es? Ninguna. Es la ausencia de caridad. Y de la ausencia de caridad, y en esto es en lo que el planteamiento político agustiniano tiene toda su actualidad y toda su vigencia, la ausencia de caridad es lo que explica todos esos fenómenos que se han dado. Las desigualdades radicales que se gestaron a raíz de la mentalidad liberal y que encuentran su mayor expresión en la revolución industrial, que da origen y que crea el campo de cultivo necesario para la ideología marxista, que explica nuestros dos últimos siglos. Si uno no entiende a Marx, uno no entiende los dos últimos siglos. Y eso explica el siglo XX y lo que va del XXI. La lucha de clases, los movimientos subversivos, el terrorismo, las dos guerras mundiales, una tercera que según algunos ya se avecina, todo ese tema de la guerra nuclear, la guerra fría, que era la inminencia de que mi hermano del Oriente me va a mandar una bomba, así. ¿Sabe qué es lo que explica eso? La ausencia de caridad. Y es paradójico que sea la época o la era posterior a una época moderna en la que una de las cosas que se invocó tanto fue la fraternidad, el amor entre los hombres. No necesitamos a Dios para amarnos entre nosotros, dice Nietzsche por ahí en algún pasaje. Amémonos sin necesidad de invocar a Dios. ¿Sabe qué demuestra eso? Que el amor entre los hombres solo es posible porque hay un amor común a Dios. Como bien dijo Ratzinger en alguna audiencia hace años, el Papa ya fue, Papa Benedicto XVI, perdón, era el Papa Benedicto XVI. Dijo, solo podemos considerarnos hermanos porque tenemos un padre común. Eso es una cosa tan evidente. Eso es de sentido común. Si yo llamo a alguien hermano es porque tenemos un padre o madre en común. Si no es hermano, pues en un sentido extenso de la palabra. Mi hermano en la fe, pero si somos hermanos es porque hay un padre común. Si no, no somos hermanos. ¿Sabe qué somos? Muchas cosas, pero hermanos no. Clases, por ejemplo. Somos clases. Sale todo el pensamiento marxista.
demoníaco, me atrevo a decirlo aquí, porque es una de las expresiones de una cosa que el espíritu diabólico, el que divide, de lo que gusta profundamente, es oponer a las clases. Bueno, eso me parece un elemento importante, especialmente para nuestra época en la que nos encontramos entrampados en eso y no hemos podido salir. Que yo no me alegro de que haya, por ejemplo, un empresario que pues es un gran empresario y Dios le dio esos talentos para ser empresario y él crea empresa y da trabajo a gente y también es mecenas de humanistas, no sé, y da dinero para fundaciones. Y eso. Yo no me alegro de eso, sino que yo le quemo la fábrica. O al revés, yo que estoy en una condición social privilegiada, no me entiendo como responsable de regir y de ayudar y de orientar y de instruir y de ser ejemplo moral, sino que yo me desentiendo de los otros y que cada quien vea como pueda, trabájela como yo la trabajé, dicen algunos por ahí. Y entonces me voy pues a dedicarme a mi hedonismo y a mis placeres. Y eso ya lo decíamos con Platón, eso es una de las notas características de la democracia, según dice Platón. Es el gobierno, una forma de gobierno marcada por una psicología hedonista, inestable, donde, claro, eso al generar unas desigualdades abismales e injustas, provoca luego como consecuencia dialéctica las revoluciones de las clases desfavorecidas. Si hubiera caridad, si hubiera justicia, si hubiera amor al prójimo, eso no se daría. Con eso cierro el planteamiento agustiniano, invitándolos, repito, a que ustedes exploren la ciudad de Dios. Yo en la última clase voy a dedicar una buena parte a recomendar bibliografía primaria y secundaria, por eso no lo hago aquí. Es decir, podemos ir a los textos de los filósofos, pero si queremos no hacerlo o no hacerlo primero así, sino ir a grandes comentaristas y estudiosos, pues los hay y muy buenos. Y un libro que sí voy mencionando aquí es Filosofía de San Agustín del padre Niceto Blázquez, donde dedica un muy buen capítulo, este libro, Filosofía Política de San Agustín, donde dedica un muy buen capítulo a la filosofía política de San Agustín, muy concretos y prácticos de la época, como algunas opiniones de San Agustín sobre lo que modernamente llamamos terrorismo, sobre las consecuencias políticas de las herejías, ese es el capítulo 6, cómo las herejías que San Agustín combatió terminan siendo el germen de modernas concepciones políticas. Mártires, a los suicidas o la gente que prácticamente por las fuerzas del orden, esa cuestión es católica, esa cuestión es donatista. Los donatistas y los cátaros tenían en común eso de exaltar a los suicidas. Y muchas veces hoy, en los modernos movimientos progresistas, las personas que publican suicidio o en su desafío a las fuerzas del orden, obligan a las fuerzas del orden a proceder contra ellos y entonces mueren en la refriega o mueren en el fuego cruzado. Es un mártir de la revolución y no le falta no que le pongan una corona pues como de santico. Son los santos de la revolución. Y eso, repito, el origen de eso es donatista y cátaro. Eso simplemente lo dejo a manera de provocación,
porque me parece una de las cosas más interesantes en lo que ella uno encuentra ideas que más raramente aparecen planteadas en la obra de Eric Voegelin, por ejemplo, Carl Schmitt y Leo Strauss, pero en concreto Eric Voegelin con el tema de las religiones políticas, el asesinato de Dios y otros escritos políticos, todo ese tema. Lo que no es religioso no es interesante, dice Nicolás Gómez Dávila en los escolios a un texto implícito, opinión que comparto. Lo más interesante es encontrar sus raíces teológicas y religiosas. Ese es el filósofo político auténtico, el que llega a la causa primera, que son concepciones religiosas. Y creo que esa es otra gran San Agustín y Santo Tomás, antes de entrar, repito, propiamente de Santo Tomás, eh, la clave de comprensión de lo político en la teología. Eso no, uno no se le puede olvidar. Una concepción de Dios termina explicando en un pueblo todo lo que lo compone, empezando por la política, ciertamente. Vayamos a Santo Tomás, entonces. Con Santo Tomás, no sé si ahí ven el índice de la suma teológica. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Bueno. Sí, sí. Perfecto. Con Santo Tomás estamos entonces, y esto a veces, muchas veces no lo tenemos claro, pero es bueno tener ese panorama en la mente. Estamos unos después de, de la muerte de San Agustín. Recuérdese que decíamos que San Agustín vive entre el 354 y el 430, que eso en muchas de las clasifican la antigüedad, tras que Santo Tomás de Aquino está en el esplendor de la cristiandad. A mí el concepto de edad media no me gusta, pero me veo obligado a usarlo por cuestiones de claridad. Pero el concepto de medievo, edad media, es un concepto ideológico y es además absurdo, porque toda era es media entre la que está antes y la que está después. La antigüedad es media también. Pero eso de edad media fue un invento moderno cimentado en la ideología del progreso que pensaba que la última gran era de la humanidad pues eran ellos, nosotros los modernos. Y la clave moderno, modernus, el concepto es tan vacío porque lo que significa es reciente. Modernus es lo reciente. Eso es todo el cuento de la modernidad. Mientras que cuando yo digo cristiandad, estoy diciendo algo con mucha sustancia, y es que es una civilización y una cultura en la que la clave última de comprensión es el cristianismo. Si usted no entiende el cristianismo, no entiende esta cultura, esta civilización, que termina permeándolo todo, los gremios y la vida familiar y hasta la literatura, todo, el realismo pictórico, todo se entiende, porque la metafísica que lo inspira, dice Carl Schmitt, pues es cristiana, si no, usted no entiende. Entonces no es eso de modernos, lo reciente. No, pues hijo, aquí sí hay toda una cosmovisión que inspira. Además, porque lo de modernos termina al final siendo sumamente vago y etéreo. Modernos a partir de cuándo, porque Hegel estamos hablando de 2 siglos para atrás. Maquiavelo ni se diga para atrás. Entonces, modernos, bueno, en fin, no me quedo más en eso. Tratar de sintetizar todo lo que Santo Tomás de Aquino dijo sobre el tema política es imposible, por lo menos en el espacio que tenemos nosotros. Se pueden también mencionar algunas ideas importantes. No obstante, repito lo mismo, Santo Tomás tampoco es un homo politicus en ese sentido que explicaba anteriormente,
de que no es un filósofo cuyo centro esté político. Sin embargo, sería tan falso afirmar que Santo Tomás es un homo politicus como afirmar que no tiene grandes obras sobre política. Comienzo para que trata el tema quizá de modo más tangencial y aún así muy importante. Ustedes ahí tienen un panorama de cómo es la suma teológica y eso lo quiero explicar porque me parece importante para los que no lo conozcan. Ustedes saben que la suma teológica tiene tres partes: prima, segunda, pero ya vamos a ver que esa segunda se divide, tercera, tercia, pars y suplementum, suplemento. Primera, segunda y tercera. Prima, segunda, tercia, suplemento. Pero la segunda se divide a su vez en dos partes. Por eso es que se habla de primera de la segunda, prima secunde, la primera parte de la segunda parte, y de segunda secunde, segunda parte de la segunda parte. Esa es una mente ordenada. Así es la gente inteligente, ordenada, metódica. Así era Santo Tomás, sumamente claro, bien ordenadito, los libritos. Entonces, ¿dónde debo atender yo? ¿Dónde debo fijarme yo en el tema político? Me parece a mí. Yo debo ir al Tratado de la Ley. Mira dónde está. Prima secunde, primera parte de la segunda, entre las cuestiones 90 y 97. Vamos a entrar. Cada una de estas partes se divide entonces en cuestiones. Entiéndase, cuestiones en su sentido más básico. Son preguntas que Santo Tomás trata de responder. Mira, esta cuestión que para mí es una de las que yo más aprecio, porque yo me he metido desde hace 10 años con la filosofía del derecho. Aquí está la esencia de una filosofía jurídica y política cristiana. El tratado sobre la ley. Cuestiones 90 y siguientes hasta la 108. Este tema es esencial para una reflexión política. ¿Sabe por qué? Porque uno de los grandes planteamientos en materia política de Santo Tomás se da aquí, en la cuestión 93 de la prima secunde, muy concretamente en el artículo. Entonces la cuestión se divide en artículos, donde él va dividiendo esa gran pregunta que está, o ese gran tema de la cuestión, en preguntas. ¿Qué es la ley eterna? Mira el proceder de la cuestión disputada que nos legó la cristiandad y que es la mejor manera de pensar. Yo tengo una tesis, pero yo parto de responder a quienes objetan esa tesis. Mire usted acá. La ley eterna es la razón suprema existente en Dios, pero yo primero voy a refutar al contendor por las objeciones por las que parece que la ley eterna no es la razón suprema existente en Dios. Y él enumera ahí algunas de esas objeciones, tres en este caso. Y luego procede a responder, primero de un modo más general, a manera de síntesis de su contestación, y luego a responder aquí a cada una de esas objeciones. Esto es maravilloso. Por eso algún papa dijo que cada artículo de la Suma Teológica era un milagro. ¿Usted quiere saber cuál es el milagro por el cual canonizaron a Santo Tomás? Eso. Cada artículo es un milagro. Y mira lo que nos dice aquí Santo Tomás. La ley eterna no es otra cosa que la razón de la sabiduría divina
en cuanto a principio directivo de todo acto y todo movimiento. ¿Eso qué tiene implícito? Que el gran gobernante del mundo, del universo y de la vida humana y de todo lo que existe es Dios. Esa es la primera idea política que hay que tener en cuenta. Mira lo que dice acá. Dios es creador de todas las cosas por su sabiduría y respecto de las cosas guarda una relación semejante a la del artífice respecto a sus artefactos, según expusimos en la parte prima. Él es además quien gobierna todos los actos y movimientos de cada una de las criaturas, como también dijimos en la misma parte prima. Sin embargo, a mí la definición que más me gusta la da Santo Tomás del concepto de ley eterna, que repito, no solamente es fundamental para la filosofía del derecho, sino para la filosofía política, porque entonces nos recuerda que el hombre no es soberano, si por soberanía entendemos autonomía, y yo no tengo que responder más que a la ley que yo he creado, no, señor, porque en primera hay una gran ley eterna. Y de hecho, Santo Tomás define la ley eterna. A ver, aquí ya me perdí por acá, puede ser. Es aquí en la cuestión 91. No, es antes, perdón. Donde él da la definición que a mí me parece más sintética y que más propiamente se relaciona precisamente con la política. Pero es que, a ver, aquí no me... Debe ser por acá. Bueno, si no, en todo caso, aquí está. Aquí podríamos nosotros extraer otro concepto de ley eterna. Es el designio mismo de la gobernación de las cosas que existe en Dios como monarca del universo. Si uno de eso que le está diciendo lo trata de sacar una definición, él ahí está definiendo qué es ley eterna, que es la primera ley que uno debe ubicar. Entonces, la definición ahí sería que ley eterna es el designio mismo de la gobernación de las cosas que existe en Dios como monarca del universo o como monarca del universo que es. Y esto es importante entenderlo porque en el sentido tomista, que es otro concepto fundamental para la filosofía del derecho y la filosofía política, para las dos, se corre el riesgo de dar una definición de ley natural inmanentista, es decir, ley natural como una ley que surge de la razón del hombre, que es pura autonomía y pura soberanía. No, ese no es el concepto tomista, porque el concepto tomista o tomasiano de ley natural, y esto me parece muy importante, y ya no sé dónde es que está, pero bueno, lo recuerdo, lo importante es participación de la ley eterna en la criatura racional. Entonces, el concepto de ley eterna, perdón, el concepto de ley natural presupone el concepto de ley eterna. De manera análoga a que, de manera análoga a que el concepto de naturaleza, physis en griego, natura en latín, presupone un creador artífice, porque la naturaleza revela un diseño inteligente y una finalidad, y eso presupone entonces un creador que da finalidad a las cosas. El concepto de naturaleza en su sentido más clásico da a entender un diseñador inteligente, un creador, no como hoy pretende una absurda pseudofilosofía de la ciencia, hablar de diseño sin diseñador, para evitar hablar de Dios. Usted ve lo que es la ciudad del hombre. Prefiere caer en el absurdo
que reconocer a un gran monarca y creador del universo y gobernante del universo. Y digo eso porque precisamente los grandes absurdos y los grandes problemas y encrucijadas y calles cerradas en las que ha caído la pseudo filosofía política contemporánea, porque no la considero en sentido estricto filosofía política, o la ciencia política como derivada de la filosofía política. Al final, esas encrucijadas y problemas en los que han caído, que no pueden resolver, está es en negar el gobierno de Dios sobre todas las cosas. O si ustedes me permiten, la realeza de Cristo Rey. Porque al poner al hombre, al mero hombre en esa soberanía y tal, de ahí vienen todos los problemas. Entonces lo que hay que replantear es la concepción política liberal, la concepción política más propia de lo moderno. Nosotros tenemos varios siglos que someter al banquillo de los acusados, no seguir ahí en el pantanero, como se dice aquí, en el fango, ahí, porque ahí es seguir en el atolladero de una pseudofilosofía política que no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque se ha olvidado de esto. Por eso es importante volver a, es que yo creo que esto es aquí, aquí es que define aquí, aquí es que define la ley natural. No es otra cosa que la impresión de la luz divina en nosotros. Es pues patente que la ley natural no es otra cosa que la participación de la ley eterna en la criatura racional. Ahí está la definición tomista de ley natural, no es otra. No es la ley natural según la entendieron luego Hugo Brocio y los naturalistas, racionalistas, el famoso derecho natural moderno, que de derecho natural, vamos a ver, eso es muy discutible. No, es esto. Por lo tanto, repito, presupone la ley eterna. Y entonces presupone en materia de política al gobernante como, a Dios, perdón, como gobernante y monarca supremo de todo el universo. Y ese planteamiento es clave, es una piedra angular para entender. Entonces ahí ya vamos a otras obras. Otra gran obra del pensamiento político de de Santo Tomás, que es, no sé por qué aquí no me aparece. No solamente el comentario, los comentarios a la política de Aristóteles, de los que aquí les muestro un pedacito a manera de invitación y exhortación, sino fundamentalmente también una obra que se llama Sobre el gobierno de los príncipes, que es muy importante para entender la filosofía política de Santo Tomás y cuya idea nuclear, a mi juicio, es algo que lo he dicho antes, pero que en Santo Tomás está muy bellamente desarrollado en ese libro que es como una carta al rey de Chipre. El título, de hecho, de la obra es eso, sobre el régimen de los príncipes, dirigido al rey de Chipre, una cosa así. La idea es que la autoridad política tiene su fin en el servir. Ya está. Tú eres rey para servir al pueblo. Tú no eres rey fundamentalmente para servirte de ese pueblo como mal pastor que esquilma las ovejas, parafraseando aquello evangélico, sino para el servicio y también algo muy importante en este sentido es recordar que toda la filosofía política que sustenta, mire, aquí está. Esta es otra obra, por ejemplo, muy importante, el comentario de Santo Tomás a la ética nicomáquea o la ética nicómaco.
Pero lo que venía diciendo es la filosofía política que sustenta la monarquía cristiana medieval, pues fundamentalmente es una filosofía política de este tenor que se mm, sustenta tanto en planteamientos agustinianos como tomistas. Mm, Para no cerrar que mencionaba, también yo los invito a ustedes a que miren en la suma contra los gentiles, suma contra los gentiles. Este libro tercero que dice Dios fin último y gobernador supremo. También es importante leer eso, conocer eso. Pero fundamentalmente, para ser muy sintético con la sugerencia bibliográfica, vayan ustedes a esa obra sobre el régimen de los príncipes y ahí encontrarán el planteamiento político tomista. Otras recomendaciones que quiero hacer, el proyecto Aquinas 101 de los dominicos norteamericanos nos hace un recorrido por Santo Tomás. Ustedes ingresan a Aquinas 101 o buscan en Google Aquinas 101 porque es muy larga la dirección. Thomistic Institute, bueno, en Google, Aquinas 101. Y ahí está este proyecto de los dominicos norteamericanos para conocer a Santo Tomás. Ustedes quieren conocer a Santo Tomás de una manera didáctica, amable, lúdica, si se quiere. Bueno, estos videos. Entonces, fundamentalmente, de introducción a la filosofía tomista, esos videos ya cuentan pues con sus traducciones y demás para todo Santo Tomás, quiero decir, pero ahora les voy a mostrar cuáles son las partes importantes de nuestro tema. Entonces aquí se hace un panorama, ve. Luego, por ejemplo, bueno, esto en relación ya más a la prima pars. Todo esto es una síntesis de la Suma Teológica con videos muy didácticos, con figuritas, es una maravilla. Alguna vez lo usamos para otro curso sobre las virtudes, algunos de estos videos. Mire esto. Entonces usted usted o antes de leerla, o no sé, como quiera, la parte sobre la ley, tal, y luego va viendo estos videos. ¿Qué es ley natural para Santo Tomás? La ley en general, explicada por Santo Tomás. Pero también hay otra parte, y antes de que se me olvide, que es muy importante para la filosofía política, que es el Tratado sobre la Justicia. También es muy importante. Y que ese lo encontramos, entonces volvamos a la suma teológica. Vamos allá. Ay, ¿cómo se quita esto, hombre? Bueno, es que esas son las dificultades de los filósofos, ¿ve? Las dificultades con las cosas prácticas. Esta barrita me está impidiendo ver otra vez la suma. Bendito sea mi Dios. Aquí, mire. Aquí está. Vamos a la suma. Ahí están viendo el índice, ¿no? La suma teológica, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, entonces en la segunda secunde, es decir, la segunda parte de la segunda parte, desarrolla las virtudes. Qué belleza eso. Y las desglosa. Mire, eso lo han reconocido incluso filósofos analíticos ingleses, no creyentes. No, pues no son de la nómina paralela de la Universidad Santo Tomás. No, no, no.
hay gente que no, que son agnósticos, ateos, pero han dicho cosas del siguiente tenor. La mejor taxonomía de las virtudes morales la hizo Santo Tomás de Aquino. Usted quiere encontrar bien desarrollado, de manera detenida, profunda, el asunto de las virtudes para que también trabajemos en identifiquemos una virtud en la que queremos crecer esta. Pero para efectos de lo político me parecen esenciales el Tratado sobre la Prudencia, cuestiones 47 a la 56 de la segunda secunde y justicia de la 57 a la 122. Porque trata no solamente las virtudes subordinadas o derivadas, sino los vicios opuestos. Y se me está olvidando, disculpen ustedes, otra importante, bueno, no, sí, ya la mencioné, el comentario sí, a la política de Aristóteles. Así comienza, lección prima, que va a comentar el pasaje que va entre los parágrafos 1252 a 1 a 1253 a 39 de la suma de la política de Aristóteles. El origen y las partes de la ciudad, la prioridad natural de la ciudad sobre sus partes. Ha de saberse que en esta obra Aristóteles consigna cierto proemio en el cual muestra la intención de esta ciencia. Para acceder a lo propuesto, primero muestra la dignidad de la ciudad, de la cual se ocupa la política como de su fin, y luego señala la comparación entre la ciudad y las otras comunidades, etcétera, 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 etcétera. Para alguien que quiera escalar hasta ese nivel de profundización, que me parecería a mí ya muy alto, pues tiene también eso ahí. Cierro ahora sí con las 10 ideas o 9, 10 planteamientos que nos sintetizan y que son como un escalón tras escalón de lo que hemos visto en las últimas sesiones. Primero esto, de este gran amigo mío que es Joseph Pieper, que este año cumple 26 años de muerto, de fallecido. En su gran obra, que también se la recomiendo mucho, ahí está su tesis doctoral. Parte de este libro es la tesis doctoral de Pieper sobre el fundamento ontológico de la ética en Santo Tomás de Aquino. Él comienza esa tesis doctoral diciendo lo siguiente, obvio, esto es una traducción, esa tesis fue presentada originalmente en alemán, qué horrible, pero bueno, hay gente así. Todo deber ser se funda en el ser, la realidad es el fundamento de lo ético, el bien es lo conforme con la realidad. Quien quiera conocer y hacer el bien debe dirigir su mirada al mundo objetivo del ser, no al propio sentimiento, no a la conciencia, no a los valores, no a los ideales y modelos arbitrariamente propuestos. Debe prescindir de su propio acto y mirar a la realidad. El fundamento de la ética, por lo tanto, es la metafísica, es el ser, es el estudio del ser. No es como han pretendido las pseudoéticas modernas, los sentimientos, las emociones, Hume, Hutchison, Jeremy Bentham, todo el utilitarismo inglés, ni la conciencia en algunas más modernas propuestas. No es la axiología schelleriana, no, es la realidad. Y esto es importante para la filosofía política. ¿Por qué? Porque la base de una filosofía política clásica es, metafísica y nociológicamente hablando, el realismo. Entonces ese es otro tema que hay que estudiar, que nosotros debemos conocer. ¿Qué es el realismo metafísico clásico? ¿Y por qué Santo Tomás se puede clasificar dentro del realismo? ¿Y por qué el gran padre del realismo es Aristóteles? Pero atendiendo bien a lo que significa realismo, porque se usa en unos sentidos inadecuados. Entonces no es lo mismo hablar de realismo sociológico norteamericano hoy en filosofía política, en sociología, en filosofía del derecho, que decir realismo jurídico clásico, que es nuestra concepción como católicos sobre el derecho. El realismo jurídico clásico, que básicamente lo que afirma es
que la ley positiva, las leyes que crean los hombres, deben adecuarse a la ley natural. Y que una ley que no respeta la ley, una ley positiva que no respeta la ley natural es injusta. Entonces no es ley, dice Santo Tomás, sino corrupción de la ley. Pero mire que la base de eso está un planteamiento en teoría del conocimiento y en metafísica, que es lo que nos explica esto. El bien y el mal no son cuestiones relativas o subjetivas, sino que el bien es lo que perfecciona a la persona. Entonces la base es el ser de la persona, la naturaleza humana, la naturaleza del hombre. Mientras que el mal es ¿qué? Jamartía, error, fallo, desvío de la perfección, que nos conduce a la nada. Eso lo explico y no sé si están viendo ahí unos literales A, B, C, D. Si los ven, ¿no? Entonces vamos a... Ahí creo que sí. Todavía no. Entonces entonces ir para allá. Con eso abrir un espacio de preguntas. Es lo siguiente. Yo he querido sintetizar esto en ahí lo ven. A, B, C, D. Sí. Perfecto. Son unas ideas, son unos razonamientos sintéticamente presentados, muy breves, unas afirmaciones, si se quiere, proposiciones, que resumen ese corpus de pensamiento, por lo menos pretenden resumir, ese corpus del pensamiento político clásico, que como decía al inicio, luego van a ser confrontados y contrastados y combatidos, dice Alasdair MacIntyre, como demolidos, derruidos por el pensamiento político moderno. El primer planteamiento es atinente a la filosofía del hombre, o a la antropología filosófica. Lo pongo grande. A. El hombre está dotado de una estructura entitativa básica que se denomina generalmente naturaleza humana y que consiste en la índole o modo de ser propio de la especie humana. Eso está en Platón, eso está en Aristóteles, eso está en los padres de la iglesia, eso está en el estoicismo, eso está en San Agustín, en Santo Tomás y en tomistas posteriores. Eso es importantísimo. Partir de la naturaleza humana y que es cognoscible. B. El hombre está ordenado a realizar esa naturaleza a través de su actividad del modo más pleno y completo posible. Porque naturaleza es inmanencia y teleología. Naturaleza es lo que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa, me permite distinguirla y precisamente clasificarla por eso que es en géneros y especies. Pero también es lo que indica para qué existe algo, la causa final. Le marca un norte, le marca un sentido. Por lo tanto, la vida del hombre no es absurda, como han querido decir, no, hay un fin. Y hay un fin general de la humanidad, pero hay un fin particular mío. Dios a mí me creó para una cosa muy concreta. Ricardo, Santiago, Betty, Carlos Andrés, a mí. C. La realización acabada de las notas de su naturaleza es lo que se denomina su bien. Ya lo veíamos con Piper. Pero eso no se lo inventó Piper, ni el profesor de Piper, sino que es de la antigüedad griega y que es una cosa de razón natural. Y ese es el planteamiento propiamente ético. Ahí arranca la ética como rama de la filosofía práctica. D. Dado que es libre, el hombre puede encontrar múltiples formas de realizar su bien, sin estar atado a una sola, e incluso puede no realizarla. La ordenación teleológica no es determinismo. Sí, porque a diferencia de otros seres, el hombre tiene razón y libre albedrío. Es una cosa tan elemental que uno no entiende cómo personas tan brillantes e importantes no lo entendieron. Confundir ley natural en el hombre como criatura racional con la ley natural de una piedra o de un árbol. Ah, es que no hay ley natural porque no está determinado. Sí, porque es que en el caso del hombre hay libre albedrío.
El hombre, ese es el misterio del libre albedrío. Puedes actuar contra tu propia naturaleza. No sé si ahí están viendo el planteamiento sí. Si bien el hombre tiene por naturaleza las facultades necesarias para alcanzar su perfección, estas facultades no son por sí mismas suficientes para ello y necesitan el apoyo de hábitos operativos que ordenan eficazmente la actividad humana hacia el bien. Ese es un planteamiento germinal de la filosofía de la educación, que el hombre necesita ser educado, no se le puede dejar a su espontaneidad, al Emilio Rousseau y el constructivismo. Si ustedes quieren una clave más teológica, porque hay pecado original, y entonces nos remontamos al pecado original, y ahí están dice por ahí alguien, doctores tienen la Santa Madre Iglesia que nos lo explicarán, eso no es de mi competencia, es teológico, pero yo los dejo en el lindero de la teología. Desde una, desde una versión más natural decimos sí, porque el hombre nace imperfecto y aunque esas potencialidades y capacidades están ahí ya en germen, necesitan ser desarrollados. Y si a un niño no lo educo, pues el desastre que va a ser. Desde los hábitos más elementales de aseo, saber comer, cómo se trinchan, se parten los alimentos al comer y todo lo que nos enseña la urbanidad, qué maravilla, hasta lo más elevado de la moral y las virtudes especiales y todo eso. Y el estudio de las ciencias. Bueno, eso es la educación. F. Estos hábitos operativos se adquieren por la reiteración de actos que procuran el bien en un mismo sentido, lo que a su vez promueve la realización de actos ordenados al bien o actos virtuosos. Seguimos en el ámbito de la ética o filosofía moral, de la misma filosofía de la educación, y el planteamiento propiamente político está aquí, pero cimentado en todo lo anterior. Mire lo que es una auténtica filosofía política, porque si en alguno de esas estaciones del trayecto hay un error, ese error se traslada aquí. G. Las perfecciones propias de la naturaleza humana solo pueden alcanzarse a través de la acción mancomunada de muchos hombres, razón por la cual el bien humano resulta ser un bien común. Esto no es más que un eco de esa afirmación de Aristóteles. Muy bien, muy bello el buscar el bien para un individuo, una persona, pero mucho más hermoso y noble es alcanzar el bien para ciudades enteras. Entonces la política nuevamente es ciencia del bien común, pero que mire en todo lo que se fundamenta. Repito, en la próxima clase, en la cuarta sesión, veremos cómo las ideas políticas modernas se entienden es como oposición a este corpus de pensamiento que se construye entre lo antiguo, grecolatino y lo cristiano, especialmente teniendo como cánones a Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás. Muchas gracias y quedo abierto a sus comentarios y preguntas. Y perdón por la extensión. Excelente, estimado profesor, muy amable, muchas gracias. Es un lujo escucharlo, así que no es problema con la extensión. Bueno, si alguien desea hacer una pregunta, obviamente tenemos la gracia de contarlo acá en vivo. Aquellos que participan, nuevamente, muchas gracias a Glenda, a Maribel, a Santiago, a Betty y a otros dos usuarios que están conectados. Es la ventaja de poder escuchar esto de primera voz de alguien que estudia y con tanto énfasis lo explica, ¿no? Con tanto amor también se nota. Así que, Sí, bueno, si señor. alguien hace una consulta o comentario, tiene abierto ahí el micrófono. Mientras tanto, yo voy mirando qué me faltó de pronto compartir, porque he sido ambicioso en mi, pero en fin, dejarles sugerencias. Es un tema muy sumamente vasto. Por ejemplo, mientras alguien pues quiere intervenir,
Para la bibliografía secundaria sobre el pensamiento político tomista, este librito se llama La prudencia política, de Leopoldo Eulogio Palacios. No solamente pues sobre Santo Tomás, sino fundamentalmente basado en Santo Tomás, pero tratando el tema en general. Un libro para nosotros, la prudencia política. Por eso decía que el tratado sobre la prudencia en la Suma Teológica debe ser una lectura obligada de todo estudiante de ciencias políticas, también de ciencias jurídicas y de todo aquel que esté interesado en entender y participar virtuosamente del ejercicio político. Pero está también de don Eustoquio Galán y Gutiérrez, La filosofía política de Santo Tomás de Aquino, otro gran libro. Eustoquio Galán y Gutiérrez, La filosofía política de Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Bueno. De pronto si hubo algún problema de sonido durante la intervención, saben que queda el video. Bueno. Exacto, exacto, sí, queda todo totalmente grabado y ahí vemos un libro más, Jorge Martí. Jorge Martínez Barrera, estos libros ya los encuentran liberados en la web, este libro en concreto en la web, pero yo se los puedo también compartir. El profesor Jorge Martínez Barrera, hoy profesor en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, donde está nuestro querido Maximiliano Loria, al que espero ver por aquí próximamente. La política en Aristóteles y Tomás de Aquino. Este libro es también hombre, esto es un tratado de un experto, una maravilla para entender los puntos en común, las diferencias, las críticas que hace quizás Santo Tomás al planteamiento aristotélico. Esto ya es una bibliografía muy especializada para cuando hayamos quizá consultado la bibliografía básica. Esto fue también una tesis de la Universidad de Navarra, que la encuentran también liberada, pero se lo puedo compartir. Felicidad y política, el fin último de la polis en Aristóteles, de Juan Carlos Osandón Widow, que si no estoy mal es el hijo de su padre del mismo nombre, don Juan Carlos Osandón, padre, gran filósofo chileno de la línea clásica realista, que tiene también un texto muy importante y muy bello sobre la política, que se llama El hombre animal político, don Juan Carlos Osandón, y creo que pariente de José Antonio Widow, también filósofo, si mal no estoy, autores que verdaderamente son sumamente recomendables. Está, aquí tengo una copia, pero no encontré entre mis libros el tomo original, pero afortunadamente encontré este. Ya le explico por qué. Dice, Filosofía del Derecho de Carlos Ignacio Mazzini. Tomo 2, la justicia. ¿Por qué? Porque primero son dos temas muy ligados, derecho y política. Pero además porque aquí él hace un desarrollo de la concepción de la justicia en filósofos canónicos, partiendo por Aristóteles y siguiendo con Santo Tomás, Hume, Kant, Marx, Rawls. Te recomiendo mucho el capítulo sobre Santo Tomás, especialmente que estamos hoy con Santo Tomás de Aquino. Preguntas en el chat, nos dice, ¿podría por favor algún ejemplo señalando ausencia de sustancia, de caridad que se queda solo en las formas? Reitero, la moderna partitocracia. Con esto no quiero decir que
crear partidos políticos esté mal o participar en partidos políticos, no. Pero realmente ustedes creen que la sustancia de la vida política está en las discusiones entre esos partidos, no. Esos son más bien falsas oposiciones que se crean a través de esos partidos para distraernos allí y encaminarnos por una misma ruta. Entonces, esos problemas más aparentes, digo yo, que reales, se explican es por una ausencia de virtud en la sociedad, la vida social. Por eso nosotros no podemos desligar todas estas reflexiones de la importancia de que cada uno cultive las virtudes. Ese ha sido un error del pensamiento político clásico. Pensar que sociedades virtuosas surgen por arte de magia. El famoso texto de Mandeville de las abejas, de que sí, que de los vicios privados surgen virtudes públicas. No. Y en eso entonces, que a eso me voy a referir en otra sesión, hablar del humanismo cívico como una propuesta política que cimentada en la antropología aristotélica, hoy una de las cosas esenciales que nos recuerda es eso, que se construyen sociedades virtuosas con personas virtuosas y que por lo tanto no se puede desentender el debate público de la dimensión moral. Entonces, un ejemplo es eso. O un ejemplo a manera de pregunta sería, ¿piensan ustedes que las discusiones que se tienen hoy en las altas cámaras y demás van a lo esencial o se quedan en cuestiones accidentales? Ahí sí que sustancia, accidentes. ¿Van a lo sustancial o se quedan en los accidentes? Que una distinción esencial, decía don Jordán Bruno Yenta en alguna conferencia, que es esencial en la vida de uno y que uno continuamente se tiene que hacer. A ver, este cambio, en esta propuesta que a mi libre albedrío se le presenta, o en estas dos opciones que hay para cualquier, ¿se afecta lo sustancial o se afecta ante lo accidental? Porque si es lo accidental, bueno, pero si es lo sustancial, no, puede ser. ¿Eh? Dice por acá, ¿podrá otorgar ejemplos de la vida de política fallando en la aplicación del tema hoy otorgado, entre ellos el tema de las virtudes? Miren, yo mm, no voy a decir nombres porque es un político colombiano aquí muy importante y no quiero generar con esto resquemores, porque hay gente que le choca que uno diga, de uno le haga críticas a este señor, que yo entre las cuales le aprecio muchas cosas. Un señor muy importante aquí en Colombia. En una de las últimas audiencias grandes que tuvo con su partido, que es un partido aquí muy importante, partido de centro, dicen, bueno, dijo, mire, cuando yo fui presidente, porque este señor fue presidente, esa fue toda la época aquí del aborto, cuando se despenalizó el aborto. Entonces él dice, nosotros proponíamos, en ese momento el partido que él tenía otro nombre, pero el partido de él, y los de mi línea, pues decíamos, éramos favorables a la no despenalización. Y estaba la otra parte, pues que era favorable a la penalización, y entonces encontramos un punto medio. La despenalización en unas causales. Qué vergüenza, a mí me dolieron tanto esas palabras. Eso es una falta de virtud. Porque eso que dijo ahí incurre en falta a un montón de virtudes. Primero, en una falta a la verdad. Es como decir que los pro vida estamos contentos con la despenalización en causales. No, señor. Por eso él no
a él no se reconoce, es más, yo creo que a él no le gustaría que se lo reconozca como un político comprometido con la causa provida. Y eso es, para mí, eso es imperdonable. Yo no se lo puedo aceptar, discúlpeme. Aunque alguna gente lo considere el Mesías que salvará con los... No, señor, no puede ser así. Mientras que sí me parece muy importante que un político cualquiera, como lo hubo, y tampoco voy a decir nombres porque el general Resquemores estuvo en su país como presidente en la primera fila en la marcha Provida. Ese señor podrá tener errores en concepción, en otros asuntos, pero eso para mí es esencial, que este señor se afirma a favor de la vida del no nacido y que no le da pena ni es un provida vergonzante. Entonces, ¿qué virtudes faltan mucho hoy en los políticos? Primero, coraje. Segundo, justicia. Pero si ya no lo decimos en el lenguaje de las virtudes clásicos, sino como a una manera de idea, falta hoy en la vida política y esa, pienso yo, con el respeto de ustedes, que debe ser una tarea del movimiento católico en política, pedir la restauración total. Nosotros no queremos una restauración parcial, como para que estemos ahí contentos todos y sí, no, porque no pidas la totalidad, porque no te lo van a dar. No, ese es el cuento que nos quieren meter a los católicos, que nosotros tenemos que negociar los principios. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama ceder para no perder. Y es una de las formas más humillantes de perder. No, nosotros no estamos para no perder, estamos para ganar. Y nosotros queremos la restauración total. Entonces nosotros como católicos debemos tener claros cuáles son nuestros objetivos. Ejemplo, la protección de la vida, la protección de la familia, también las causas sociales, que haya justicia, no sé, muchas cosas. Y en eso pedimos restauración total y no dejaremos de luchar hasta que eso se restaure totalmente. Un católico que cede manifiesta asedia, discúlpeme, pues mire, hasta está relacionada la palabra. Cede porque tiene la sedia. Usted ya no piensa que Cristo pueda ser rey. Usted no piensa que Cristo es rey. Entonces usted pone a Cristo como de senador. No, no, Cristo no es senador, ni alcalde. Cristo es rey. Entonces, coraje, audacia, fortaleza, alegría, entusiasmo. Porque si no somos esos católicos que muchas veces los partidos políticos nos utilizan y nos cogen como títeres y luego nos aprovechan y nos tiran cuando ya no les servimos, nos tiran a la calle. Entonces nosotros debemos pedir una restauración total y una idea que me parece muy importante que ha venido difundiendo don José Miguel Gambra, un autor que le recomiendo mucho también. La sociedad tradicional y sus enemigos. Ese libro debe estar en nuestra biblioteca. La sociedad tradicional y sus enemigos. Don José Miguel, en las presentaciones de este libro que yo le he escuchado, dice que uno de los graves problemas que tenemos es que la defensa de ciertos principios, de ciertas cosas, está como segmentada en guetos. Entonces hay una gente que, digamos, está metida con todo el tema religioso y le preocupa la crisis de Roma y está metida en eso. Pero no, a mí no me hablen de política, no, católico, no, porque yo estoy aquí con lo de las profecías. Error. O el otro, no, yo estoy acá con lo de la política y tal. A mí no me hablen de la crisis en la iglesia, eso no me interesa, hombre. Error. Otros están en el tema pro vida. A mí lo que no sea la causa pro vida, no me mienten eso. Error. Es decir, estamos divididos. Y él lo que dice es, no podemos estar en grupitos y guetos pidiendo restauraciones segmentadas, sino precisamente pedir la
vuelvo al tema, una restauración total, que implica que a mí me debe preocupar todo lo que a un católico le debe preocupar. Sí, la crisis en la alta jerarquía, pero también entonces lo que está pasando en Nicaragua con el obispo y los sacerdotes, como también la causa provida, como también aquí en Colombia, que murió el nieto de Rojas Pinilla, don Samuel Moreno. Eso nos da una lección, que al final todo esto se resume en el juicio ante Dios. Samuel Moreno fue protagonista en los últimos años de un gran escándalo de corrupción que fue el carrusel de las contrataciones en Bogotá, junto con su hermano. Así pasó lamentablemente a la historia. Murió anoche, murió ayer. En este momento ese señor, si nosotros tenemos fe, creemos que debe estar en el juicio ante Dios, sino que ya pasó a él. Esa debe ser la preocupación fundamental nuestra. Nosotros rendiremos cuentas ante Dios. Y yo no me imagino a Dios como con una tablita diciendo, a ver, tú viste de los Provida, 0.5, es el vale 0.5. Y así, Bueno, ¿tú quisiste la restauración total de mi reino o no? Eso también a manera de invitación. Nos debe interesar todo lo que el magisterio social de la iglesia propugna defender en la vida social, no, no solo unas cositas. Eso, bueno, para ello es muy importante. muy bien, Carlos, muy amable. Excelente la exposición y las recomendaciones, tanto de lectura como de pensamiento y también de convicción que debemos tener e ir por todo, la restauración total de la cristiandad, como bien lo expresas y así lo promueves. No debemos andar a medias tintas, lástima que muchas veces caemos en esos guetos, como nombraste, de que bueno, yo soy provida, que estoy con la sede vacante, que estoy con los tradicionales o con uno o con otro. Ujú. Y al fin de cuentas eso es lo que hace astutamente el enemigo, ¿no? Dividirnos y andar cada uno Tal por su cual. lado como pollo sin cabeza, ¿no? Cuando queda ahí Sí, señor. sin sentido. Pero bueno, muy valioso justamente estos últimos minutos y luego lo podemos repetir. En esta clase va a quedar grabada y compartiremos al resto. Agradecerte nuevamente la buena voluntad, la predisposición y la sabiduría en nombre de nuestro Señor que te dio la inteligencia para estudiar todas estas cosas y compartirlas. Agradecerles también a cada uno que se ha tomado un minuto de este sábado en aprender o al menos escuchar y que esto lleve a la reflexión y a mover los corazones, ¿no? A levantar los corazones, como decimos en cada Eucaristía, sursum corda, levantemos los corazones, que digamos, esto es posible, ¿no? Y nuestro Señor ya venció, ya ganó, ya resucitó y está vivo entre nosotros en cada Eucaristía y a nuestro lado, así que ojalá podamos motivar con esto a otros a tomar conciencia, no sé de a dónde terminará esta iniciativa de movimientos católicos en política, pero bueno, que sea un aporte a que queremos eso, que Cristo reine en nuestros corazones y Cristo reine totalmente en todas nuestras vidas, en todas nuestras sociedades, no a medias, no a medias tintas y no en sectores por Ujú. separado. Tal Así cual. que, bueno, muchas gracias, Carlos. Así compartimos también lo que recibimos de colaboración económica en sostenimiento de estas iniciativas fue directamente al docente, en este caso al profesor doctor Carlos Andrés Gómez Rodas, que gentilmente nos está impartiendo estas lecciones sobre filosofía política. Hay mucho por leer y hay mucho por seguir aprendiendo, así que los invito a la próxima clase. Dios mediante ya le avisaremos con tiempo y bueno, sepan entender algunos errores, sepan darlo
por visto y ayudarnos y animar a otros también a participar, ¿no? E inviten a otros a sumarse. Debemos estar en contacto también cada uno de los participantes con los otros sectores del mismo bando, vamos a decir los pro vida, vamos a decir los tradicionales, vamos a decir todos aquellos que son católicos, que son cristianos y que necesitan que también Cristo reine, y estamos por la misma causa, así que De animarlos a acuerdo. participar y bueno, si no hay alguna otra consulta o comentario, me despido de ustedes agradeciéndole nuevamente la participación, esperando que tengan un buen fin de semana de descanso en familia o de estudio, de trabajo, ya cada uno lo tendrá, pero no olvidando dar gloria a Dios con nuestras vidas y con los dones que hemos recibido cada uno, que seguramente son muchos. Muchas gracias, que la Virgen los acompañe y nos vemos la próxima. Gracias. Un saludo a todos.